world. Ellos son del mundo, They are from the world, por eso hablan del mundo. therefore they speak from the world. Y el mundo los oye. And the world listens to them. Nosotros somos de Dios. Now we are from God. El que conoce a Dios And whoever knows God nos oye. listens to us. El que no es de Dios Whoever is not from God no nos oye. does not listen to us. En esto conocemos But this we know, el espíritu de verdad the spirit of truth y el espíritu de error. and the spirit of error. En esto conocemos el espíritu de verdad But this we know, the spirit of truth y el espíritu de error. and the spirit of error. Señor, continúa bendiciendo su palabra. May the Lord continue to bless his word. Tenemos que entender y reconocer como iglesia See, we need to understand and recognize as a church que hay un espíritu muy fuerte de error that there's a very strong spirit of error that is very loud. que es muy ruidoso. Y el mundo está bajo un espíritu de error. And the world is under a spirit of error. Y la palabra nos dice And now the word tells us que están bajo un espíritu de error, that they are under a spirit of error, que el mundo está bajo un espíritu erróneo that the world is under an erroneous spirit, y que la gente que escuchan este espíritu de error and that the people who listens to this spirit of error no tienen el espíritu de verdad does not know the spirit of truth, porque no son de Dios. for they are not of God. Pero aquí la palabra nos dice But here the word tells us que ustedes son de Dios. that you are from God. Y al ser de Dios And if you are from God, podemos vencer toda cosa maligna, toda cosa malvada, todo espíritu erróneo. then we can overcome any malicious, erroneous spirit. Porque mayor es el que está en vosotros. For greater is he who is in us. Hay un poder en nosotros que nos limita o nos esconde o nos guarda o nos protege del espíritu erróneo. See, there's a power in us that protects us, that keeps us from this spirit of error. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Now, we must be very careful. Tú tienes que tener mucho cuidado. You must be very careful. Que aunque tengas el espíritu de verdad, That even if you have the spirit of truth, que tienes un espíritu para vencer, that you have a spirit to overcome, escuches el espíritu de error. you might listen to the spirit of error. ¿Qué espíritu estás escuchando? ¿El espíritu de Dios o el espíritu de error? So I ask, which spirit are you listening to, the spirit of God or the spirit of error? Porque hay mucha gente que aunque vienen a la iglesia están en un espíritu de error. See, because there's a lot of people that even though they come to church, they are under a spirit of error. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos el poder So what happens? We have the power para vencer, to overcome, para nosotros poder discernir lo que es espíritu de Dios y lo que es espíritu de error. for us to be able to discern what is of the spirit of God and what is of the spirit of error. Ahora, está bien que el espíritu de error esté en la gente que no tienen a Dios, Now, it's okay for that spirit of error to be in the people who do not have God. pero no está bien que un espíritu de error habite But it's not quite right for that spirit of error to abide or en un dwell hijo de Dios o en una hija de Dios. in a child of God. Por eso es que tenemos que guardar nuestro corazón. La palabra dice sobre toda cosa que puedas guardar, sobre toda cosa que se guarda. See, that's why the word says that we must protect our hearts, and over everything that we protect, Nosotros protegemos nuestras cosas valiosas. El carro se pone en un garaje, nuestras joyas se ponen en un cofre, And we el protect- dinero se pone en el banco. and we protect our valuables. We put our cars in the garage, our jewelry in a jewelry chest, Entonces- our money in a bank account. El proverbio dice sobre toda cosa guardada. O sea, guardamos tantas cosas. Guardamos nuestra identidad, ¿verdad? Nuestro seguro social lo guardamos para que nadie sepa nuestro seguro social. See, in the book of Proverbs,
Proverbs tells us, oh, above all things that we do protect already, we protect our personal information, our social security number. Guardamos sobre toda cosa guardada, guardamos tantas cosas, pero a veces no guardamos nuestro corazón de un espíritu de error. And it says, over all these things that we protect ourselves, but we don't protect ourselves from that spirit of error. Entonces, por eso es que constantemente tenemos que buscar a Dios, diariamente tenemos que buscar a Dios, porque el enemigo controla los aires. And that's why we constantly need to seek God. Daily we need to seek God because the enemy, he controls the atmosphere. Sí, Él es el Dios de los aires. He is the God of the atmosphere. Él es el Dios, Él es el Dios de este mundo. He's the God of this world, O sea, del cosmos, del sistema. of this cosmos, of this Dios system, in other todavía words. reina, Él es Rey de reyes, Señor de señores, See, God still sovereigns. He is the God of God. pero Lord Él of es lords. Señor del sistema de este mundo. But the devil is the Lord of the system of this world. Por eso es que el Señor dice que donde la palabra no entra a un corazón, And that's why the Lord says that wherever the word of God does not enter into a heart, esa persona es engañada por las preocupaciones del mundo, That los person- engaños de la riqueza, los deseos de las cosas que ahogan la palabra. that person is then deceived by the problems of the world, the daily routines, the falseness of this world. Entonces esta tierra se vuelve estéril And now this land becomes sterile porque la palabra de Dios o el Espíritu de Dios, because the word of God or the spirit of el God, consejo de Dios, the counsel of God, no pudo entrar y nacer. was not able to enter and be No born. dio siembra, no dio cosecha, It- esa semilla de Dios. That seed of God did not give its fruits in it. Entonces, la palabra en 2 Corintios, no lo tiene que buscar, 4:4 dice que el Dios de este mundo And the word of God in 2 Corinthians 4:4 says that the God of this world ha cegado el entendimiento de los incrédulos, has blindfolded the understanding of the unbelievers. ha cegado. He has blindfolded. Quiere decir que el sistema de este mundo, el Dios de este mundo puede cegar una persona. Meaning that the system of this world, the God of this world, can blindfold a person. El Dios de este mundo puede cegar el entendimiento de un hombre o una mujer. The God of this world can blind the understanding of a man or a woman. Ahora, explícame tú a mí, Now you tell me or y explain no me to me. meto en las noticias, no me meto en las noticias, Now I don't watch the news, pero cómo un hombre puede tirar balas a una cantidad de personas y no sentir ningún remordimiento. but how can a man simply shoot a gun to dozens of people with absolutely no remorse Como si or fuesen, feelings? como si fuesen hormigas. As if they were merely ants. ¿Por qué? Porque el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Why? Because the enemy has blindfolded the understanding of the unbeliever. Y el mundo ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. And now the world has changed the truth of God for the lies of the devil. Entonces, nosotros como iglesia y yo como pastor tengo que discernir, Señor, estamos en el camino correcto, estamos llevando tu grey, tu iglesia por el camino de bendición, por el camino de la verdad. So us as a church and I as a pastor must discern and ask myself, am I taking the flock through the correct path of God? Nos estamos reuniendo con el propósito de llenar la tierra con tu gloria y alabar el cielo. Are we gathering together with the purpose of filling up the world with your glory and the news of the gospel? Estamos progresando en el entendimiento del Espíritu Santo. Are we progressing in that understanding of the Holy Spirit? Estamos enriqueciendo nuestras vidas con tu presencia. Are we enriching our own lives with your presence? Estamos más adelante en la búsqueda contigo. Are we moving on forward in the seeking of you? O estamos en un error y esa es la razón por qué no estamos progresando espiritualmente. Or are we under an error and that's why we're not progressing? Le hemos abierto spiritually? puertas. Esas son preguntas que nos debemos de hacer individualmente. Now, Le these are estoy yo questions we abriendo should ask. puertas a un espíritu de error en mi vida.
these are questions that we should ask ourselves. Am I opening up the doors to erroneous spirits in my life? ¿Seré yo mismo un tropiezo a mí mismo? Porque no es que Dios no quiere bendecirme, no es que Dios quiere presentarse a mi vida más fuertemente, o seré yo mismo que estoy poniendo mi propio tropiezo porque estoy yo abriendo mis puertas a un espíritu de error. Am I my own stumbling block because the Lord always wants to bless us, but am I that same stumbling block against the blessings that God has for me? La iglesia está atravesando, el mundo, no la iglesia, el mundo entero está atravesando una transición. The world itself is crossing over a transition. Y eso lo sabemos porque hemos visto como nuestra nación ha cambiado en los últimos 10, 15 años. Esta nación no es la misma que era antes. And this we know because we've seen how our nation has drastically changed in the last 15 years. This nation is not the same. Antes lo que before. se hacía en secreto ahora es legalmente en público. Es legal y es público. 15 years ago, what you would do in secret, now it's legal and it's public. Antes lo que era malo ahora es bueno y ahora es legal. In the past, what was wrong now is correct and legal. So, ahí podemos discernir. Escúchame bien, iglesia, escúchame con oídos espirituales. Podemos discernir que este mundo está cegado el entendimiento. And listen- Tiene su entendimiento cegado. And listen to me, church. With this, we can discern that the world has been blindfolded in the understanding, the Y spiritual como understanding. la palabra dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira And as the word says, because they changed the word of God for the lies. y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador. And they worship the creature instead of their God. O sea, ¿qué criatura están adorando? So what creature was that they're worshiping? No tiene que ser un ídolo como un santo o un Baal o un demonio. Now, it doesn't have to be an idol like a saint or a statue or a demon. Puede ser cualquier cosa que saca a Dios de su lugar. It could be absolutely anything that removes God's from first place in your life. Y su corazón se ha endurecido. And his heart has hardened. Su entendimiento de las personas se han endurecido. The understanding of humanity has hardened. Y por eso es que el mundo está como está. And that's why the world is the way it is. Ahora, ¿cuál es el tema de esta noche? Now, what's the subject tonight? En nosotros cuidarnos, In us protecting or taking care of ourselves. nosotros guardarnos. For us to guard ourselves. Que no sea que nosotros le estemos abriendo puertas Let us not be opening doors al error. to those errors. Y poder nosotros llegar a un momento o vivir una vida de constante entendimiento, de mayor revelación. And allow us to live a life of constant understanding and revelation of God. Escúchame bien, estamos viviendo unos tiempos de frialdad. La gente está frío hacia Dios. See, we're living times where people are cold towards God. Frío hacia Dios. They're cold. Número 2. Number 2, Dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. it says that in the last days the love of many will get cold. Por eso es que vemos gente fría que pueden matar miles de personas, cientos de personas. Una persona que puede coger rifle y matar y fusilar a muchos. That's why we see those cold-hearted people that have absolutely no problems in killing hundreds, thousands. Frío, Coldness, corazones fríos. cold hearts. Entonces estamos viviendo, tenemos que mantener nuestros corazones calientes, encendidos. So we have to keep our hearts lit on. Tenemos que estar viviendo al lado del fuego de la llama de Dios. We have to continue living by that fire of the Spirit of God. Para que el Señor siga abriendo nuestras mentes y siga iluminando los ojos de nuestro espíritu. So that He can continue opening up our minds and continue illuminating the eyes of our Para spirit. nosotros poder seguir al Espíritu Santo a la manera que el Espíritu Santo quiere que lo sigamos. So that we may continue following the Holy Spirit the way He wants us to follow Him. Porque hay una nube de error
See, because there's a cloud of error. Y esa nube de error ha entrado aún a las iglesias. And that cloud of error has even entered churches. Entonces, tenemos que cuidarnos que una nube de error no entre a nuestra iglesia. So we have to guard ourselves so that a cloud of error would enter the church. Yo tengo como padre de mi casa asegurarme que en una nube de error And I, as the father of my house, have to make sure that a cloud of error no entra a mi hogar. would never enter my home. Porque el error está en busca de dañar. Because error is seeking to mess up and El destroy. espíritu de error siempre va en busca, en contra del espíritu de verdad. That spirit of error is always seeking or coming against that spirit of truth. Entonces, ¿qué sucede? Hay que escuchar al espíritu de verdad. So we have to listen to the spirit of truth. No podemos prestar atención al espíritu de error. We cannot pay attention to that spirit of error. Tenemos que buscar la verdad. We have to seek Él truth. dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. He said, I am the way, the truth, and the Hay path. que buscar esa verdad. See, we have to seek that Hay que truth. buscar ese camino de bendición. We have to seek that path of Hay que blessing. buscar ese camino de vida. We have to seek that path of No life. podemos dejar que las preocupaciones del mundo, We cannot allow that the worries of this el world, engaño de este mundo, that deceiving los things deseos of the de la world, carne, the desires of los the flesh, deseos de los ojos, the desires of the eyes, ahoguen este espíritu de verdad dentro de to nosotros. drown that spirit of truth that's in us. No podemos permitir que la iglesia sea estéril. See, we cannot allow the church to be sterile. Dios está buscando una iglesia con fervor. See, God is seeking for a church, a fervent Gente church. encendida en el fuego, en el bautismo del Espíritu Santo. People led on in the fire baptism of the Holy Spirit. Gente que adora, gente que ama a Jesús. People that worship and love Jesus. Gente que tiene el fuego de Dios para amar a los demás. People that have that fire of God to love others. Y tenemos que cuidarnos. And we have to protect ourselves. Que no lleguemos nosotros a enfriarnos de una manera donde no hay, nadie nos puede cambiar porque ya estamos ya duros. And we must be careful that we don't get to the point in life that we've gotten so cold and hardened. Primera de Timoteo 4:1 no lo tiene que buscar, léelo conmigo. 1 Timothy 4:1, you don't have to look for Dice, el it. Espíritu Santo dice claramente See, the Holy Spirit says clearly que en los últimos tiempos that in the last days, algunos se apartarán de la fe. some will strayed away from faith. Algunos se apartarán de la fe. Some will strayed away from faith. En los últimos tiempos, dice el Espíritu, dice claramente In the last days, the Spirit of God says clearly que algunos apostarán de la fe, se apartarán o apostarán, es lo mismo. that some will strayed away or depart from faith, Les harán caso a espíritus que mienten and they will pay attention to spirits that y lie, seguirán enseñanzas, ahí lo dice una palabra bien fuerte, And they will- enseñanzas de demonios. and they will follow the teachings, and it says it really sadly, of demons. Esto es el Espíritu Santo, el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, su hijo espiritual. Now, this is the Apostle Paul telling Timothy, his spiritual son. El Espíritu Santo hablándole al apóstol Pablo le dice claramente, el Espíritu Santo dice que en los últimos tiempos See, this, algunos se apartarán de la fe y le harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas erróneas. again, this is the Apostle Paul talking to his spiritual son Timothy. He says, the Holy Spirit clearly says that some people will depart, amen, and they will follow spirits of apartarán lies de la verdad. and will follow the counsel of demons. Yo sé que esto es fuerte Now, I know that this is harsh, y yo no lo quería predicar. and I did not want to preach this. Yo le dije, prefiero escuchar a Papa que yo predicar. I said, I prefer listening to my Poner father en than vivo to, a nuestro Padre, a nuestro apóstol. I would prefer putting our apostle live on TV than having me preach this. Pero el Espíritu Santo me dijo que no te atreves a hablar la verdad. But the Holy Spirit spoke to me and said, what, you don't Y me dare speak agarré the de truth? nuevo. And so I grabbed onto boldness. Que nuestro entendimiento no se endurezca. Let our understanding never get hardened.
Escúchame bien. Now listen, El pueblo de Israel en el antiguo pacto, the people of Israel in the old covenant, a pesar de las bondades de Dios, de los milagros de Dios, de las señales de Dios, despite the abundance of God, the miracles of God, the blessings of God, endureció su corazón their hearts hardened. y se fueron tras los dioses ajenos. And they followed pagan false gods. El pueblo de Dios, We're talking about the people of God. que vieron milagros y prodigios, The ones that witnessed miracles and wonders, se apartaron de Dios they departed from God. y empezaron a servirle al Dios Baal. And they started serving false gods. El Dios Baal, el Dios del sexualismo, The God of sexuality, in fact. y empezaron a servirle. And they started serving him. Y el diablo empezó a decirle, tienen que sacrificar sus hijos. And then the devil started telling them, you know what? You have to sacrifice your Y children. empezaron a poner en el altar de Baal, And they started putting children in sus the altar. propios hijos los sacrificaban. And they would sacrifice their own children. Y Dios desde los cielos miraba And God from heaven would look upon them cómo los hijos de Israel of how the people of Israel habían apostatado de la fe. had departed or strayed away from faith. Y cómo ellos le servían a los demás dioses. And how they started serving these other gods. Y Dios por medio de profetas les mandaba mensajes por medio de los hombres de Dios. And now God, through prophets and through different men of God, he would send them a word, a message. Y Dios decía, me voy a apartar de ustedes. And he'd warn them, I'm going to depart from you. Entonces, ¿qué sucede? So what happened? Si Dios hizo eso, If God did this, se apartaba del pueblo de Dios he would depart or strayed away from the people of por las God. mismas acciones, por la dura serviz del pueblo de Dios. Because of the coldness, servanthood of the people of God. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Because they traded the truth for the lie of the devil. Porque no siguieron el consejo de los profetas. Because they did not follow the counsel of the prophets. Yo sé que ahora tenemos una promesa mayor, tenemos un pacto mayor, que es el pacto de Jesús. Now I know that we have a greater covenant, a greater pact, which is the covenant of Jesus. Pero la palabra también me dice, así como Dios no fue misericordioso con ellos, But the word of God also tells me, just like God was not merciful with them, no se aparten de la gracia de Dios porque van a ser disciplinados. don't you dare stray away from the grace of God, because you will be disciplined. No podemos dejar que el error See, we cannot allow the mistake or the error. entre en nuestros corazones como el error entró en los corazones del pueblo de Israel. We cannot allow it to enter into our hearts like it entered into the hearts of the people of Israel. Tenemos que hablar la verdad como que es verdad de Dios. See, we have to speak the truth like it's the truth of God, Aunque a la gente no le guste. even if the people don't like Pero it. no se dice en una nota de condenación, sino en una nota de Dios te está enseñando, Dios te está instruyendo, Dios te está aconsejando. Dios quiere que tú entres en el espíritu de verdad, en el espíritu de amor, en el espíritu de gracia, no en el espíritu de error. Now, this is not under a notation of a condemnation, but a notation of God wanting you to enter into a spirit of truth, of love. Qué difícil es hoy en día Oh, but how hard it is today pastorear la iglesia de Cristo, to pastor the church of Christ. porque hay una nube de error See, because there's a great cloud of y error, está la palabra de luz. and then there's the word of light. Ahora la palabra de luz va a disipar todo error. Now, the word of light will go ahead and cast out all La the luz error. y la sal va a disipar todo. The light and the salt would apart everything else. Pero tú y yo tenemos que llenarnos de esa gloria. Now, but you and I, we must fill ourselves up with Tú y that yo glory. tenemos que buscar ese Espíritu Santo. You and I must seek that Holy Spirit. Efesios 2:1 Ephesians 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, says, and he gave us life. que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, And you were dead in the trespasses and sin, en los cuales anduvimos o anduvisteis en otro tiempo, in which you once walked, según la corriente de este mundo, following the course of this world.
conforme al príncipe de la potestad del aire. following the prince of the power of the air. Y después coma y dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. And then there's a comma there, and then it says, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. So, ¿qué podemos adquirir de este contexto, de estos versos? So what can we acquire from these contexts or texts? Que hay una manera diferente de vivir. See, that there's a different way of living. Que hay una corriente de este mundo. That there is a current of this world. Que es una corriente de este mundo que está siendo formada por un príncipe de potestad que domina sobre los aires. That there's a current in this world that's being dominated by the prince of this world. Entonces aquí dice en versículo 3, en los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. And then 3 says, among whom we all once lived in the passions of our flesh, Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. carrying out the desires of the body and the mind. Vamos a estacionarnos ahí un poco. Now let's park in this verse real quick. So, ¿qué sucede? So what happens? Hay una corriente. There's a current. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de nosotros no caer en esa corriente. And you and I, see, we must be careful not to fall under that current. Tú no debes de caer en esa corriente. You shouldn't fall in that current. Tú debes de estar en la corriente del Espíritu. You should be in the current of the Spirit Tú instead. debes de estar bajo la nube de Dios. You should be under the cloud of the No bajo Lord. la nube de la potestad que arrastra el mundo entero. Not under the cloud of the power of this world that takes everything along. So, ¿qué sucede? So what happens? Yo todo lo tengo que discernir. I have to discern everything. Yo todo lo tengo que estudiar. I have to study everything. Y tengo que decirle, Señor, And I have to say, Lord, todos cometemos errores. we all make mistakes. Líbrame de aquellos que me son ocultos. Free me from that which I'm not aware of. Pero yo no quiero caer en un error See, but I don't want to fall into que va a an error minimizar mi vida, mi ministerio, mi vida gloriosa en Cristo Jesús. that would minimize my life, my ministry, my glorious life in Jesus. Porque escúchame bien, Because listen, hay cristianos there are Christians que viven that live en un espíritu de error. in a spirit of error. Y eso los ha limitado. And that is what has been limiting them. Porque viven con un espíritu de error erróneo. Because they're living with that erroneous spirit. Porque lo desean, lo quieren, están bien así. Because they're good that way. They want it. Y tenemos que escudriñar nuestros corazones And we must search our hearts y decir no. and say, no, Ya yo no me voy a dejar llevar por pasiones de mi carne, mis deseos de la carne o de la mente. I will no longer let myself go by the desires or the passions of my flesh. Yo soy un hijo de Dios. I am a son of God. Yo he vencido porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. I've overcome because greater is he who is in me than he who is in the world. En mí existe un espíritu de verdad. See, in me a spirit of truth Espíritu de exists. verdad. Spirit of truth. Sácame de todo error. Remove me from any erroneous Revélame toda verdad en Cristo mistake. Jesús. Reveal me out all truth in Ilumina Christ mi Jesus. entendimiento. Illuminate my understanding. Dame la sabiduría que necesito. Give me the wisdom I need. Padre, yo quiero aprender Father, I want to de learn tu Espíritu Santo. of your Holy Spirit. Yo quiero buscar las cosas del cielo, I want to seek the things of heaven. las cosas que no se ven, las cosas que son eternas, las cosas que enriquecen mi espíritu, Señor. The things that you cannot see, the eternal things, the things of the Spirit. Porque escúchame bien, nada de la carne arregla algo que es del espíritu. Because let me tell you, nothing from the flesh can fix something of the Spirit. Por eso es que tú y yo tenemos que vivir siempre en la llama. See, that's why you and I, we must live always in that fire. El pueblo de Dios llegó a un momento donde el arca de Dios ya ni le importaba. The people of God got to a point where the ark of the covenant of the Spirit of God, they no longer cared about it. La arca era
el arca era el símbolo de victoria y de gloria para el pueblo de Israel. The ark was a symbol of victory and glory. Era la in the people of presencia de Israel. Dios, la misma presencia de Dios It was, dentro de un instrumento, de un mueble en la tierra. it was the presence of God itself, literally, Y ellos endurecieron tanto su corazón but their hearts were so hardened que habían abandonado ya el servicio que se le daba al arca. but they had already abandoned the servanthood that was dedicated to the ark, the covenant. Se habían apartado de Dios donde ya Dios no importaba. They had departed straight away from God to a point that they didn't even care about God Llegó un anymore. momento que hasta los filisteos se llevaron el arca. And at one point, the Philistines, they even took the ark. Llegaron un momento que fueron a una pelea, They got to the point that they went to a a fight, una guerra, a war, y llevaron el arca, pero ya Dios no significaba nada para ellos. and they took the ark, but God meant absolutely nothing to them at Yo that pienso point. que hay iglesias que quieren ir a la guerra, pero ya la presencia de Dios no le importa. And I believe there's churches out there that they want to go to war, but they don't Entonces, care about the ahora presence la anymore. presencia de Dios era solamente un mueble de simbolismo de victoria. And now the presence of God was merely to them a piece of furniture of history. Escúchame bien, que venir a la iglesia y reunirnos entre los santos no sea solamente una reunión de simbolismo, That let the church never be a simple meeting. que nuestras reuniones en nuestros hogares con nuestras esposas y nuestros hijos, que no sean una reunión de simbolismo, That our meetings are gathering at home with our wives, with our family, never be a simple symbolic En otras action. palabras, cuando nos agarremos de las manos en nuestros hogares para orar al Rey de Reyes, Señor de Señores, que no lo hagamos simplemente porque es una tradición. In other words, when we hold ourselves by the hand in our homes with our family, let it not only be because of simple tradition. Escúchame bien, Listen, el arca se la llevaron they took the Ark of Covenant y por mucho tiempo for a long time. no estaba en el pueblo de Israel. It was now amongst the people of Israel. Hasta que vino un adorador, Till a worshiper came along, hasta que vino un David till a David came along y dijo, ¿dónde está el arca de Dios? and said, where is the Ark of God? Tenemos que devolver el arca de Dios. See, we have to return the Ark of Covenant. Tenemos que pelear por ese arca. We have to fight for it, actually. Tenemos que pelear por esa presencia de Dios. See, we have to fight for the presence of God. Lo más importante en una reunión es la presencia de Dios. See, the most important part in a meeting is the presence of God. Que el Espíritu de verdad se derrame sobre nosotros. That the Spirit of truth may be poured out upon us. Que cuando se adore, el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros. That whenever we worship, let the Spirit of God move among us. Que cuando se predique la palabra, el Espíritu de Dios esté enseñando a nuestras vidas. That when we preach the Word of God, let the Holy Spirit be teaching us upon the lives. Esté sanando nuestros corazones. Let it be healing our hearts. Esté llevándose, quemando todo espíritu de error de nuestras vidas. Let it be burning every spirit of error in our lives away. Esa es la iglesia que el Señor quiere. That's the church God wants. Donde el arca de Dios es ferviente. Where the Ark of the covenant of God is fervent. Donde se manifiesta el poder de Dios en cada servicio. Where the power of God is manifested in every service. Esa es la iglesia que nosotros debemos de ser, vida explosiva en Cristo. That's the kind of church we need to be, Explosive Life Christ Church. Vamos a guardar nuestras mentes. Let's protect our mind. Vamos a guardar lo que vemos. Let's protect ourselves from what we see A quienes escuchamos. or whom we're listening to. Los programas que vemos. The shows we're watching. Donde nuestros deditos cliquean en YouTube. Where our fingers are clicking in YouTube. Que no vaya a ser que te dirija un espíritu de error. Be careful it doesn't direct you towards a spirit of error. Because error is so subtle. Porque el espíritu de error es algo muy sutil. Es bien sutil, entra bien sutil. It comes in real subtle Hasta que sigue creciendo el engaño.
until the deceit keeps growing. hasta donde la persona ya no sabe que está engañado. To the point that the person no longer knows that they are under deceit, that they've been lied to. Vayan conmigo, Please follow me, ya estoy terminando. and I'm almost done. Glory to Jesus. Gracias, Padre. Segunda de Timoteo 3. 2 Timothy 3. Mira lo que dice la palabra. Now listen to what the word says. Sobre la condición del hombre, cuando habla del hombre también incluye la mujer. It talks about the condition of men. Now when it talks about men, it includes women. Segunda de Timoteo 3. 2 Timothy 3. Y lo voy a leer de una traducción más moderna. And I'll be reading from a more traditional modern translation. Dice, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. La gente For people se volverá egoísta, will be lovers of themselves, amante del dinero, lovers of money, fanfarrona y orgullosa. proud, arrogant, Se insultarán unos a otros, abusive, and disobedient. no obedecerán a sus padres, Disobedient to their parents, no darán ni las gracias ungrateful, y serán mundanos. and unholy. No sentirán afecto por los demás, They will be heartless, ni estarán dispuestos a perdonarlos. unappeasable, Hablarán con maldad, slanderous, estarán fuera de control, without self-control, serán crueles y odiarán el bien. brutal, not loving the good. En esos mismos días, In those same days, la gente traicionará a sus amigos, people will be treacherous, actuará sin pensar, reckless, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. swollen with pridefulness, and lovers of pleasure rather than lovers of God, Parecerán ser muy religiosos, having the appearance of godliness, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. but denying its power, avoiding such people. Y la palabra dice, And the word says, no te metas con esa gente. it says, avoid those people, Porque viven en un espíritu de error. because they live under a spirit of error. Palabra de Dios. Now this is the word of God. Es triste. It's sad. Yo espero que estas palabras, estas descripciones no describan a nadie de mi iglesia. Now I hope that these words or descriptions does not describe anyone from the church. Estamos viviendo en los últimos días, We are living the last days donde el espíritu de error where that spirit of error es tan fuerte sobre los aires, is very strong upon the air, que si no nos upon the cuidamos, atmosphere. And so if we don't take care of ourselves, te puede engañar. it could come and deceive you. Puede engañar al más sabiondo. It could deceive the most wisest of them all. Hombres mejores que yo, Men better than I, pastores mejores que yo, pastors perhaps better con than más I, experiencia que yo, with much more con experience más than I, estudios que yo, with more studies than I, con más horas de experiencia que yo, with a lot more hours of experience that I han caído have fallen en un espíritu under a spirit de error. of error. ¿Por qué? Why? Porque el error siempre quiere dañar la verdad. See, because error always wants to mess up the truth. El error está trabajando en los hijos de verdad, See, that spirit of error is working amongst the children of porque son truth. dos mundos que colapsan. Because it's two completely different worlds that collapse.
Por eso tenemos que guardar nuestro entendimiento, That's why we must protect our own pedir understanding sabiduría de Dios, and ask for wisdom from que el God. Señor nos proteja, que preserva nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente hasta el día de la redención de Cristo. For God to protect us, our minds, our thinking to the day that God comes. Así que tengamos cuidado. So let's be careful. Vamos a orar, Let's pray. vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios. Let's fast. Let's seek God. Vamos a estar fervorosos con Dios. Let's be fervent with God. Señor, quita todo error de mi vida. And say, Father, you know what? Remove all mistakes, all error from my life. Todo espíritu de error, quítalo de mi vida. All spirit of error upon me, remove it. Que yo pueda caminar en lugares deleitosos por amor a tu nombre. That I may walk among green pastures for the love of your name's sake. Porque el error se disfraza de verdad. See, because error dresses up as truth. ¿Cierto? True? El error se disfraza como una verdad. See, the spirit of error, he dresses up himself of the Y spirit cuando of, el error of se truth. recibe, And when you receive that ahora error, concibe dentro de ti then it can conceive in you, y ahora estás en error y no lo sabes. and now you are officially under an error and you don't know it. Por eso es que tenemos que buscar See, that's what we need to seek, el espíritu de verdad. the spirit of truth. Escúchame bien. Now listen, Le voy a dar un ejemplo mío. I'm going to give you an example of myself. Cuando yo estaba antes de Cristo, antes de llegar a los pies del Señor, Before I came to the walk of Christ, yo le decía, Señor, yo no decía Señor, le decía a todo el mundo, I would tell everyone, yo nunca me voy a casar. I'm never getting married. Yo nunca me voy a casar. I'm never getting married. Porque había un espíritu de error en mi vida que decía que yo no era para casarme. See, because there was a spirit of error in my life that convinced me that I wasn't meant to get married. Y te puedo mencionar muchos errores que Dios tuvo que arreglar en mi vida. And I could tell you of so many errors that God had to fix in my life. Entonces, ese espíritu de error ahora se convierte una verdad en ti, porque dice, no, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo sé, y eso es lo que yo siempre he creído, y eso es lo que yo hago, y así será, y nadie me va a cambiar, porque es un espíritu de error que ahora se apoderó de ti. And that spirit of error now becomes the truth in you because you say, you know what? That's what I believe, that's what I decided, that's what I'm going to do. Entonces, ahí es donde tiene que venir el espíritu de verdad, And now that's when the spirit of truth donde needs to nosotros come. tenemos que abrir nuestros corazones, no al pastor, a Dios, When we have to open up our hearts not to the pastor, to al God, Espíritu Santo, to the Holy y decirle, Spirit, Espíritu Santo, and to Holy Spirit, mi fiel consolador, my faithful counselor, que me guiarás todos los días de mi vida, that will guide me every day of my life, guíame guide me a la verdad, to the truth. guíame con tu verdad. Guide me with your truth. Entonces, cuando abrimos nuestros corazones, So when we open up our heart, ahí el Señor empieza a operar that's when God starts y decir, esto es un operating. error, esto viene de un espíritu de error, And then he tells you, you know what? This is an error. This comes from a spirit of error. te lo corta. He cuts it out. El egoísmo, te lo corta. Selfishness, he cuts it out. Pide perdón. Lack of forgiveness, he cuts that out. El orgullo, Pride. espíritu de error. Yo era bien orgulloso, Oh, let me tell you, I was very prideful. te lo corta. Cuts that out too. No obedecer a tus padres, Not obeying your parents. espíritu de error, te lo corta. That's a spirit of error. Cuts that out. Y empieza a cortar cosas en tu vida. See, he starts cutting things out from your life. Te quita el velo He then removes your blindfold para tú ver la verdad de la mentira. so that now you can tell the truth between the lie. Y tú dices, wow, I was messed up. And you say, wow, de verdad que yo estaba bajo un error. Estaba bien chavao. Esa es la traducción. I was messed up.
Pero si tú te dejas llevar por el Espíritu de verdad, Now, if you let yourself go by the Spirit of truth, no cometerás error. you tend not to commit mistakes or errors. ¿Quién dice amén? Who says amen? Termino. And I finish with this. En los últimos días, In the last days, el espíritu de error the spirit of error, va a ser bien fuerte. it's going to be a very strong spirit. Se levantarán falsos profetas False prophets will rise up con espíritu de anticristo, with a spirit of an antichrist, enseñando error. teaching Porque la erroneous gente- teachings. La gente que no tienen el espíritu de verdad van a buscar ese error. Because the people who do not have the spirit of truth will be looking for that. ¿Ok? El error que esta nación se metió, The error in which this nation got into, algo que por la palabra de Dios es establecido bien claramente, que es abominación a Dios. Ahora el espíritu de error embobeció, embotó la sabiduría de los hombres, y ahora algo que era abominación ahora es legal. something that was clearly established by the word of God that was an abomination against God, the government of this nation decided to make it legal. Espíritu de error. Spirit of truth, of a spirit of error. ¿Ok? ¿Qué sucede? Now what happened? Está en las nubes, está en los aires. It's in the atmosphere. Por eso es que tenemos que estar nosotros siempre That's what we always have to be. orando, Praying, orando, praying, intercediendo, interceding, ayunando, fasting, buscando la presencia de Dios. seeking the presence of ¿Por qué? God. Porque el espíritu de error está buscando a quien devorar. See, because that spirit of error, it's looking for who he could devour. Y hay que entrar en ese fervor de Dios, Señor. So we have to enter into that ferventness of Guarda mi God. mente, Protect my mind. guarda mi corazón, Father, protect my heart. guarda las ventanas de mi alma, Protect the windows of my guarda mis soul. ojos, Protect my eyes. guarda mis oídos, Protect my protege ears. lo que hablo. Protect that which I speak. Cada acción de mi vida, Señor, corrígeme si he cometido un error, Señor. Every action in my life, forgive me, correct me if I made a mistake. Dame discernimiento Give me that para discernment yo corregir rápido algo que hice mal. so that I can correct right away whatever I did wrong. ¿Por qué? Porque le abrimos la puerta Why? Because sometimes we open up the door y estamos ciegos and we become blind y no sabemos lo que estamos haciendo. and we don't know what we're actually doing. Amén. Amen? Les enseñé algo. Did I teach you ¿Aprendieron something algo? tonight? And did you learn Yo sé something que no hubo tonight? muchos amenes. I know there wasn't many amen. Ninguno de ustedes se levantó y dijo, gloria a Dios. Ninguno de ustedes se levantó esta noche. None of you stood up and said, oh, glory to God tonight. Pues fue una predicación que todo el mundo, yo creo que le volé los sesos en esta noche. I think today was that type of preaching. Escúchame bien. Now listen. Aun cuando tú estás escuchando a alguien, el Espíritu Santo te dice que está en un espíritu de error. Even sometimes where you're listening to a person, the Holy Spirit is telling you that that person is under a spirit of error. Por eso tenemos que estar siempre con la cara en el libro, That's why we always have to have our face en la in that palabra, book. en la presencia. The truth, the presence. Esta mañana yo iba a salir temprano This morning I was going to leave early, y la pastora me dice, and my pastora tells me, debes de quedarte más tiempo en la presencia de Dios. you should remain longer in the presence of God. Cogí mi teléfono, I took my phone, hice los cambios, los compromisos que tenía y escuché la pastora. I made the changes that I needed to do in my morning agenda, and I listened to the pastora. Porque podemos caer también en una preocupación de las cosas See, because sometimes we could fall under that worriness of things que nos puede apartar hasta de la presencia de Dios. that could sometimes even depart us from that presence of God itself. Pero qué bueno que, escúchame bien parejas, And now listen, couples.
Usted debe de llevar un termómetro y ponérselo en las rodillas de oración a ver qué tan calientes están esas rodillas. You should have a thermometer. Y and decirle, tú me stick it in the perdonas, pero knees tú no estás orando. Decíselo con todo amor. and see how hot those knees of prayers are, and say, you know what, you need to pray a little bit more A with mí no me much molesta love. que mi esposa se levante a las 4 o 5 de la mañana y me dice, papi, vente para que ores conmigo. See, I No don't- me molesta para nada, por más cansado que esté. Now, it doesn't bother me when my wife wakes me up at 3, 4 a.m. and tells me, honey, come on, pray with me. It Y doesn't yo lo he hecho bother con me. ella. And I've done it with her. Y yo busco una silla y me pongo al lado de la cama de donde está ella y le digo, mamita, quédate ahí, vamos a orar. And then, Quédate I, acostadita orando y yo estoy en la silla hincado orando los dos. and then I grab a chair next to the bed where she's at, and I tell her, stay right there. I'll continue praying here on the Porque a chair. veces tú necesitas un partner, Because sometimes you need that partner. tú necesitas otra persona ahí. Porque dice, donde hay dos o más unidos, ahí está yo. You need that other person there because the Bible says we're 2 or more, and in my presence, that's where I am. Madre con una hija, hija con una madre, padre con un hijo también. Esos son partnership que uno puede ahí clamar a los cielos y los cielos se abren. That mother with that daughter or that father with that son, that's a partnership where you could cry out to heaven with. Yo quiero el espíritu de verdad en mi iglesia, el espíritu de verdad en mi matrimonio, el espíritu de verdad con mis hijos. Yo quiero el espíritu de verdad que me rodee donde quiera que yo voy, en mis negocios, en mis transacciones, donde quiera que yo me meta. Yo necesito el espíritu de verdad que me dé sabiduría, que me revele la mentira, Padre amado Señor, y que me rescate, Padre amado Señor, de toda antimaña del enemigo. I need the spirit of truth in my church, in my family, in my home, with my wife, with my children, in every area of my life. Vamos a ponernos de pie. Please stand up.